Bien, esta es la práctica de la defensa de tesis de maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Esta tesis está dirigida por Rodolfo Eliseo D'Andrea, que es magíster, y la magíster Mariela Martínez. La tesis tiene por título El estudio de los procesos de validación en estudiantes universitarios. Esta validación es validación matemática. Y bien, tuvimos como objetivo general el analizar el desempeño de estudiantes universitarios ingresantes en procesos de validación en matemática y a partir de esto ver si podemos hacer alguna propuesta para que el proceso de enseñanza y aprendizaje mejore en este aspecto particularmente crítico de la matemática. El primer objetivo específico es indagar qué tipo de estrategias didácticas se pueden implementar en la enseñanza de la validación. A tal fin, para responder a este objetivo, se utilizó la implementación del modelo de Andrea, que es un modelo didáctico joven. Lo he aprendido en un libro de publicación del 2012. Y bien, como todo modelo reciente, no había pasado por el aula, más que para el trabajo de campo. Y bueno, la implementación de este modelo, que tiene una diferente cantidad de pasos, alrededor de 10, en los que su autor lo propone como tesis de maestría, dirigido por Lavalle y Curia. Y bien, proponen que, por ejemplo, al demostrar, uno para poder enseñar a hacer una demostración, tiene que plantear el enunciado de la proposición a demostrar, tiene que poder pasarlo del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico, tiene que poder hacer que el estudiante ejemplifique esa proposición, 1 o 2 ejemplos o más, y tiene que plantear que bien, el estudiante pueda generar una visualización de esa proposición. Esto siempre fundamentándose en la triple procedencia del lenguaje matemático, simbólico, coloquial y visual. Y bien, una vez que tenemos todo esto, poder formular una hipótesis, ¿sí? Saber bien qué información tenemos a priori para hacer esa demostración, poder formular una tesis, es decir, saber bien qué es lo que tenemos que demostrar, y luego, valiéndonos de una guía secuenciada, generar una demostración, teniendo en cuenta siempre qué artificios son los que posiblemente sean útiles solamente en esa demostración, y a su vez poder bien, tener en cuenta las conclusiones necesarias a esa demostración. Valiéndome de esto y sin tener una aproximación exacta, es que yo, en lugar de guías secuenciadas, formulo lo que se llaman experiencias ordenadas, y que es el producto de esta tesis de maestría y que es la segunda estrategia utilizada en esta tesis. Las guías secuenciadas son las experiencias ordenadas, son una secuenciación en donde uno le dice al estudiante acciones posibles, acciones no posibles, y enuncia las propiedades que se van relacionando, o las definiciones o los lemas, ¿sí?, que nos van permitiendo generar un razonamiento válido en un nivel de pensamiento y de racionalidad distinto a los que surgen cuando uno genera un ejemplo o cuando uno genera un contraejemplo, y que van formando los eslabones del razonamiento que nos lleva a tener como conclusión la tesis de la proposición a demostrar. Como segundo objetivo específico, lo que tenemos que hacer es indagar la relevancia de los factores emocionales en las tareas de validación matemática. En realidad, cuando hablamos de factores emocionales, nos estamos refiriendo a esas cosas que determinan el funcionamiento del cerebro emocional, y ahí nos estamos fundamentando en la neuropsicoeducación, en donde nosotros estudiamos que el cerebro tiene una naturaleza triuna. Tenemos un cerebro instintivo o reptiliano, que es el que nos lleva a respuestas rápidas, pero de lucha o huida,
es el cerebro que nos permitió sobrevivir en la prehistoria y en el que hacemos unos caminos cortos ante determinados estímulos. Lo que nosotros podemos hacer ahora es de ese cerebro reptiliano pasar a un cerebro emocional. En este influyen estos factores emocionales que determinan también el aprendizaje porque es parte del cerebro y en donde tenemos también algunas reacciones un poco rápidas. Pero la idea es poder hacer que todo esto quede comandado por la corteza frontal, la corteza cerebral, ¿sí?, que es el otro tercer componente de este cerebro triuno y que, bueno, es lo que nos diferencia, lo que nos hace humanos y es el que está todo arrugadito y que si lo estiramos es como una mantita de bebé en realidad. Y ese tamaño estirado lo tiene solamente en el ser humano. Bien, a partir de este cerebro, que en este caso lo estamos definiendo a la luz de la neuropsicoeducación, es que nosotros estudiamos los factores emocionales. Nos guiamos por dos corrientes, no solamente la neuropsicoeducación, sino también el LIDAEM, que es la línea de investigación didáctica afectiva en educación matemática. Bien, como decíamos, bueno, hay una imagen tenemos la imagen del cerebro triuno y en estos factores emocionales nosotros podemos decir que influyen, por ejemplo, las emociones primarias, como son asco, alegría, tristeza, ira, miedo y sorpresa, y a partir de ellas otra gama de emociones. Y todo esto influye en la tarea de validar. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos saber de qué habla la proposición, no podemos sentir sorpresa al poder visualizarla en un gráfico en donde a modo de demostración muda nosotros podemos tener información de lo cierta que es esa proposición. Ni podemos sentir miedo porque la tarea de demostrar es muy difícil. Y todas estas emociones básicas, y no solamente las básicas, interfieren, ayudan a lo que es la tarea de validar. Cuando nosotros tenemos que hacer un contraejemplo, si ante la dificultad de leer la proposición, nosotros nos encontramos con un profesor que nos dice, yo sé que ustedes pueden con esta tarea, nos vamos a sentir más confiados, más seguros y vamos a poder emprender el camino que nos va a llevar a sentir alegría por resolverlo. Entonces, son todas cuestiones básicas que interfieren y que hacen a nuestra inteligencia. Como tercer objetivo específico, nosotros tenemos que comprender las diferentes condiciones de validación matemática según estudiantes en distintas carreras. Bien, a ver, no es lo mismo validar cuando estamos cursando un mes de adaptación a la vida universitaria que hablar de validación en el primer cuatrimestre o en el primer nivel de matemática de determinada carrera, o hablar de validación en un segundo nivel en donde ya tenemos un febrero y un nivel previo de matemática. Bien, todas estas cosas lo que hacen es situarnos ante diferentes resultados y ante diferentes conclusiones. Yo les puedo explicar que, por ejemplo, tenemos un febrero en las carreras de la Facultad de Economía, en donde vemos introducción a la matemática, y un febrero en las carreras de la Facultad de Ingeniería, en donde vemos la adaptación a la vida universitaria y tenemos un primer nivel de matemática. A modo de repaso, en donde muchas veces nos encontramos que llegan con unos huecos y unos baches terribles, en donde muchas veces nosotros necesitaríamos que sepan cosas que realmente no saben, pero en donde hemos podido ver, a partir de esta investigación, que es imprescindible empezar a hablar de validación,
empezar a ver ejercicios del tipo diga verdadero o falso, justifique, y en donde necesitamos utilizar estas estrategias que se proponen en esta tesis, porque muchas veces van a estos ejercicios sin tener una base, una enseñanza de la validación acorde al nivel de exigencia de estos ejercicios. Entonces nos encontramos con resultados que son propios de no haber usado una estrategia didáctica acorde. Un cuarto objetivo específico que tuvimos en esta tesis es proponer un material didáctico. ¿Qué ocurre? Nosotros hacemos diferentes investigaciones, es un tema actual, las investigaciones en esta temática son actuales, pero no hay propuestas acerca de cómo hacer para implementar esto en el aula. Una vez que estamos enseñando a validar algún material didáctico, y a partir de esto es que surge durante esta investigación un mini ebook en formato PDF que de manera gratuita se comparte con los estudiantes y que se llama Aprender a demostrar y. Porque en realidad nosotros lo que vemos es que estas estrategias didácticas no solamente ayudan a la enseñanza de la demostración, sino que a su vez puede ser aplicada a otro tipo de ejercicios en donde hay que relacionar y utilizar diferentes definiciones, propiedades, y donde uno puede primero evocar todos estos conocimientos teóricos y a partir de esa evocación vincularlos con la práctica, o bien a partir de los resultados obtenidos en la práctica por ir utilizando otro tipo de definiciones, propiedades, otro tipo de teoremas, de lemas, poder derivar en alguna conclusión que esté más conectada, ¿sí? Con estos conocimientos. Un resultado teórico. Bien, el desarrollo de esta tesis es teniendo en cuenta que hemos llegado a conclusiones, ¿sí? Hemos hecho investigaciones, trabajos de campo, pero siempre guiándonos por lo que Logat Grabner plantea como neurocientífico, como neuropsicoeducador, como inventor de la neuropsicoeducación, en esto que es una verdad aproximada. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos generar, a partir de este estudio, con determinadas condiciones, en todo lo que hace al marco de esta investigación cualitativa y cuantitativa, esta investigación mixta, pero que no deja de estar permeado por un número finito de subjetividades. Y todas estas pueden ir cambiando, se pueden ir ampliando, pueden ir siendo taxativamente distintas, o bien pueden permanecer en el tiempo. Esto en realidad pasa a todas las cosas que hacemos en investigación. Es decir, todo esto mañana puede ser ampliado, validado o contradicho. Bien, una de las cosas que nos enseña la neuropsicoeducación es que tenemos que enseñar y tenemos que aprender con memorias. ¿A qué nos referimos con esto? A que nosotros, cuando estamos planteando la enseñanza y estamos aprendiendo, estamos utilizando las memorias. Cuando nosotros podemos en esta tarea de enseñar y aprender utilizar más memorias, podemos generar más conexiones y podemos a partir de esto lograr un aprendizaje más significativo. A ver, estamos diciendo con memoria sí, y también estamos diciendo de memoria no. Es decir, necesitamos sí o sí de las memorias para aprender, pero no por esto estamos apoyando el aprendizaje memorístico. Seamos un poco más ejemplificativos. Podemos usar una memoria procedimental, podemos usar una memoria procedimental cognitiva, podemos usar una memoria perceptivo-visual, una memoria perceptivo-motriz,
Utilizamos la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Entonces, todas estas cosas hacen que la corteza cerebral, el cerebro emocional, el cerebro reptiliano estén en actividad para este aprendizaje, pero no por esto queremos un aprendizaje memorístico. Bien, entonces, no dejamos de estar dentro de lo que hablamos como aprendizaje significativo, aprendizaje comprensivo, aprendizaje constructivo, ¿sí? Al decir que queremos estudiar con memorias. Sí estamos diciendo que no queremos un conocimiento inerte, que no queremos un conocimiento frágil. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no establecemos una conexión y no tenemos un hilo conductor entre todas las cosas que vamos aprendiendo y no vamos conectando todas las cosas que están en estas memorias, no tiene sentido, no las vamos a poder evocar, no vamos a poder relacionar teoría con práctica, no vamos a poder sacar utilidad de una experiencia ordenada, ni tampoco vamos a poder decir resultó el uso del modelo de Andrea, en donde tenemos que, a partir de una memoria visual, ir a una memoria verbal, ir a una memoria en donde lo verbal está hablado o está escrito. Entonces, todos estos pasos por las memorias hacen que nos situemos en un aprendizaje ANG. Bien, los trabajos de campo que se presentan están hechos desde el 2013-2014 en adelante. No son trabajos que se han hecho en este tiempo y han dejado de hacerse. A la fecha sigo utilizando estas estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Y bien, si bien se han hecho en tres estudios bien delimitados, estos han perdurado en el tiempo, ya que los resultados han sido favorables. La primera experiencia es en Matemática 1, materia de Contador Público Nacional, Ciclo General de Ciencias Económicas y Licenciatura en Administración. Con ellos lo que hemos hecho es implementar el uso de las experiencias ordenadas. Este uso se ha hecho con diapositivas. Cada vez que se planteaba un ejercicio en la práctica, se presentaba una experiencia ordenada en donde los ítems de esta experiencia surgían de un registro que provenía de las clases teóricas. Yo iba, asistía, a partir de oír esas clases teóricas armaba un registro en las primeras 3 unidades, después pasó a ser tarea de ellos confeccionar este registro. Y lo que hacíamos era ver qué propiedades, qué definiciones tenían que utilizar para alguna de las formas posibles de resolver determinado ejercicio o bien de resolver determinada demostración. Es decir, ellos podían encontrar otro camino, podían evocar otras propiedades, podían evocar otras definiciones, pero en caso de que no supiesen una forma de resolver, podían recurrir a las experiencias ordenadas y a partir de esto generar la solución, generar el procedimiento. Bien, toda esta información ellos la tenían en el aula virtual. Nosotros en la universidad contamos con una plataforma de educación a distancia propia de la Universidad Nacional del Comahue, se llama PEDCO, y algunas materias tienen su aula virtual ahí. Es un aula virtual con 3 espacios. En el espacio central de ella, lo que ellos encontraban eran los PDF de todas las experiencias ordenadas y de los registros que utilizábamos en clase. Se evaluó cuantitativamente en este caso, y los resultados que se obtuvieron es, por ejemplo, en algunos ejercicios de la forma diga verdadero o falso justifique,
teniendo en cuenta un grupo experimental y un grupo de control, que en el grupo experimental en el que se implementaron las experiencias ordenadas en vez de la enseñanza tradicional, se lograron unas medias más altas, ¿sí? Es decir, que en promedio había más resolución satisfactoria de estos ejercicios. Y a su vez, estas medias tenían un desvío menor, es decir, que los resultados estaban más concentrados cerca de estas medias más altas. En el grupo de control se lograron medias más bajas y desvíos más grandes, es decir, no solamente en promedio resolvieron menos satisfactoriamente, sino que a su vez estaban más desparramados respecto de esa media. Este grupo de control y este grupo experimental tuvieron una relación directa respecto a otros ejercicios cuantitativamente, en donde se veía que a más resolución en el grupo experimental, más resolución en el grupo de control. Pero lo que ocurrió es que en este grupo de control siempre hubieron más eslabones en las cadenas de razonamiento. Es decir, ellos lo que lograban era poder relacionar más propiedades, más definiciones, más contenido teórico con la finalidad de resolver algún ejercicio o de demostrar. En este grupo, en particular, en esta materia, ellos tenían conocimientos de análisis matemático y es en esta área en donde se pueden apreciar mejores resultados. No en todos los aspectos. Hay un aspecto en donde el grupo de control sigue teniendo mejor resultado que el grupo experimental, pero se lograron mejoras en cuanto a demostraciones y en cuanto a procedimientos propios del análisis matemático, no así en las dos experiencias siguientes que son propias del álgebra y la geometría. Bien, en la segunda experiencia lo que encontramos es resultados acerca del uso del modelo de Andrea en un mes de clases, en un febrero, en experiencias, utilizando el modelo de Andrea y las experiencias ordenadas con ingresantes a las carreras de ingeniería. Lo que pudimos apreciar en este grupo es que, bien, llegaban a la universidad sin saber lo que era formular un contraejemplo, sin saber lo que era hacer una demostración, cosas que a mí me llaman poderosamente la atención porque en la secundaria yo no sabía hacer un contraejemplo, pero sí había visto al menos la demostración de la fórmula de Bhaskara. Es decir, que algún razonamiento válido había hecho. No es mucho lo que recuerdo, pero esa demostración recuerdo que la aprendí en el nivel medio. Ahora llegan sin saber demostraciones, o sea, sin haber demostrado. Entonces, bueno, poder generar una primera aproximación. Este grupo era muy heterogéneo y bueno, lo que hacemos es empezar a plantear el uso de cuantificadores. ¿Qué es un cuantificador universal? ¿Qué es un cuantificador existencial? Desde lo básico, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para validar cuando un cuantificador universal es falso? ¿Qué es lo que hay que hacer para validar cuando un cuantificador universal es verdadero? Cuando una función proposicional cuantificada por un cuantificador universal es verdadera. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando una función proposicional cuantificada por un cuantificador existencial es verdadera? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando una función proposicional cuantificada por un cuantificador existencial es falsa? Y a partir de esto entonces saber qué es lo que se llama ejemplo, qué es lo que se llama contraejemplo, qué es lo que se llama demostración. Bien, para ejemplificar tuvimos un tiempo de aprendizaje, para contraejemplificar también tuvimos un tiempo de aprendizaje y este mes de febrero termina en lo que hacemos, en lo que es hacer una demostración de la identidad pitagórica de que seno de alfa a la 2 más coseno de alfa a la 2 es igual a 1. Se logran muy buenos resultados respecto a los contraejemplos y
Respecto a las demostraciones en particular, una de las cosas que me llamó la atención de este grupo es que cuando pasamos de nivel, termina este febrero, vamos al primer nivel de álgebra y geometría en la cursada, ya una materia que va a el rendimiento académico. Nos encontramos con que, me encuentro con que se acerca un estudiante ante demostrar que, por ejemplo, n factorial por n más 1 factorial es igual a determinada expresión entre, n más 1 factorial por n factorial entre n menos 1 factorial por n menos 2 factorial es igual a una expresión cuadrática cúbica. Ante esta demostración, lo que surge frecuentemente, y no solamente en la cursada, sino también cuando están rindiendo final, no solamente en álgebra y geometría 1, sino también en álgebra y geometría 2, es que ellos lo que hacen es una prueba intelectual que no es una demostración. Consideran la igualdad, suponen la igualdad verdadera y empiezan a hacer cosas trasladando esa igualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Un estudiante de este grupo que cursó con validación, con estrategias didácticas para la validación, sale de un lado del igual, hace un razonamiento válido y obtiene el segundo lado del igual. Ante esto, lo que me asombra es que surgió antes de ir al primer parcial. Entonces ahí es donde me di cuenta lo que es el aprendizaje significativo, comprensivo y constructivo que surge al aplicar estas estrategias didácticas. Bien, en cuanto a la tercera experiencia, lo que surge es la importancia, la relevancia de la motivación. Siempre, desde que estudio neuropsicoeducación, le vengo encontrando fundamento a la importancia de la motivación extrínseca en la enseñanza de la matemática. Cuando uno dice, yo entro y digo, wow, cuántos cerebrotes hay en el aula. O sé definitivamente que ustedes pueden con esta tarea. O cuánto han logrado, o felicitaciones ante una producción. Con todas estas cosas, o bien, queremos que ustedes tengan un trébol de 4 hojas así de grande durante todo el tiempo que van a estar rindiendo presente. Entonces, este tipo de cosas, como otras, como videos de ayuda, de autoayuda, videos de motivación, influyen favorablemente en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Ante estas cosas, surgió de un estudiante una vez en un grupo de estudio el planteo de la motivación tiene que nacer de uno. Habiendo estudiado con Robbie Rosler, lo único que puedo hacer es decirle excelente que nazca de vos de la motivación, y la motivación intrínseca, en palabras de este otro neurocientífico, neuropsicoeducador y también coautor de la neuropsicoeducación, es superadora a la motivación extrínseca. Vas a obtener excelentes resultados si no perdés esa motivación intrínseca durante toda la cursada, durante toda la carrera, durante toda la vida, ¿no? La cuestión es que, aparte de esta motivación extrínseca que siempre utilizo, a veces surge, a partir de esta motivación intrínseca, surgen determinadas cuestiones en torno a la validación. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos las experiencias ordenadas? Ellos van estudiando, van vinculando lo teórico con lo práctico, al punto de cuando uno plantea resolver determinado ejercicio práctico de determinada manera,
surge lo que surgió en uno de estos cursos, que es el plantear otra manera de resolver, que no es la que está planteando la profesora. Y en esta otra manera de resolver, generar una validación. Atenti, no dejamos de pasar por todos los pasos que históricamente pasó la validación en la humanidad. Yo lo que les digo es, bien, cuando ustedes tienen que cambiar de base una recta, cambian de base un punto, cambian de base al director, y a partir de esto tienen los elementos para definir vectorialmente la recta en otra base. Pero cuando vamos a cambiar de base un plano, no podemos cambiar de base al normal, no podemos cambiar de base un punto y decir a partir de esto que tenemos la información para escribir en otra base a ese plano. Lo que tenemos que hacer es recurrir a otra estrategia. Entonces, cuando teníamos la recta definida como intersección de planos, lo que yo les digo es, en la base canónica hagan las intersecciones, logren que esa recta esté escrita en forma vectorial y hagan las cosas que son necesarias para cambiar de base una recta, escrita en forma vectorial. Entonces salta un estudiante que tuvo motivación intrínseca, que logró conectar y logra generar un diálogo en el aula y tener una motivación intrínseca grupal. Entonces me dice, no, profesora, pero lo que podemos hacer es cambiar de base cada plano y a partir de esto escribir la recta como intersección de planos, pero que cada uno de esos planos esté escrito en otra base. A lo que yo, obviamente estructurada y con todas las dificultades que tenemos los docentes para las cosas nuevas, le digo, no, definitivamente no hagamos experimentos ahora, porque estamos contra reloj. Lo que yo les digo ya sabemos que funciona. No ceden. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a buscar argumentaciones. La primera argumentación que plantea este estudiante es, a mi compañero le resultó cambiar de base los dos planos y definir como intersección de planos cambiados de base la recta. Y es la misma recta que obtuvo usted. Bien, les digo, pero nosotros ya sabemos a esta altura que un ejemplo no nos demuestra. Que un ejemplo no es suficiente para decir que todas las rectas definidas como intersección de planos pueden ser escritas definidas como intersección de planos cambiados de base. Tenemos que generar otro argumento. Y el grupo genera otro argumento. Dice, cuando cambio de base un plano, si el plano está bien cambiado de base, cuando cambio de base el otro plano, al intersectarlos, lo que voy a hacer es obtener los puntos de esa recta escritos en la otra base. Lo que hacemos es verificarlo en ese ejemplo, aceptar este fundamento, creo que en ese momento se dieron más detalles, y poder pasar de una prueba pragmática a una prueba intelectual, que es una demostración en el aula, con motivación propia de ellos, porque les aseguro que yo, pensando en los tiempos propios de la clase y de los tiempos necesarios para ver la materia completa, no hubiese accedido. Pero bueno, la verdad que lo hicieron bien y pudieron ellos, con las cosas que venían aprendiendo, generar una prueba intelectual, no cualquier prueba intelectual, una demostración. Y esto de la motivación intrínseca, yo en ese entonces tenía 2 módulos que iban estudiando lo mismo. Cuando llegué al otro módulo y planteé esto desde mi lado de docente para ver si el otro grupo también podía generar la demostración, si el otro grupo también pasaba por una prueba pragmática, no hubo forma de que sientan motivación por hacerlo. Entonces, lo que nació por una motivación intrínseca en un grupo, para el otro grupo no fue motivador. Es decir, que cada grupo tiene su personalidad. En un grupo puede funcionar la motivación extrínseca para algunos, para otros no, para una proporción mayor, para una proporción menor.
En un grupo se cuestionó la motivación extrínseca, en el otro no. En un grupo algo que generó motivación intrínseca no lo generó en el otro grupo. Entonces, esto que nosotros llamamos permeado por subjetividades, al ser subjetividades distintas hace que cada grupo sea distinto. Y esto es lo que surgió de la tercera experiencia. Bien, si nosotros tenemos que hablar de conclusiones, hay diferentes cosas. Una de las cosas que surgieron a partir de estas investigaciones es que el número de justificaciones a las actividades que realizan los estudiantes aumenta utilizando experiencias ordenadas. Tengan que justificar los estudiantes o no tengan que justificar. A ver, ¿cómo les podría decir? Aunque no sean los ejercicios de diga verdadero o falso justifique, ellos enuncian qué conceptos teóricos, qué teoremas, qué lemas han ido utilizando, qué propiedades han ido utilizando en lo que resuelven. Y otra de las cosas que surge es que no solamente aumenta el nivel de justificaciones, sino que, como ya habíamos hablado anteriormente, aumenta la cantidad de eslabones que ellos pueden enlazar para hacer un razonamiento válido tendiente a una conclusión, por ejemplo, en una demostración. Bien, otra de las cosas que se puede apreciar es que ellos relacionan más la teoría con la práctica. Es decir, resolviendo ejercicios teóricos pueden hablar de más, resolviendo ejercicios prácticos pueden hablar de más cuestiones teóricas. Y cuando están en la teoría pueden mencionar cosas que provienen de los trabajos prácticos. Esto es que entonces no tenemos teoría versus práctica, como muchas veces se ha planteado en la enseñanza de la matemática, sino que tenemos teoría simbiosis práctica. Bien, y esto hace que, se favorezca el aprendizaje significativo, el aprendizaje comprensivo, el aprendizaje constructivo, ¿sí? Que era un objetivo implementarlo en esta tesis. En cuanto a tiempo, lo que podemos decir es que los estudiantes, cuando utilizan estas estrategias didácticas en febrero, lo que hacen es implementar el uso de la ejemplificación y el uso de la contraejemplificación, yo diría en un porcentaje alto sin dificultad. Y pueden empezar a hacer demostraciones breves con mucho apoyo visual y relacionando mucho el lenguaje simbólico con el coloquial. Una vez que vamos al primer nivel de matemática, siguen ejemplificando, siguen contraejemplificando y empiezan a hacer demostraciones. Cuando ya estamos en un segundo nivel de matemática en las carreras, siguen ejemplificando, siguen contraejemplificando y las demostraciones que logran hacer es de más eslabones, ¿sí? Demostraciones más difíciles, demostraciones más complejas y, por ejemplo, contraejemplos en donde aparezcan proposiciones compuestas en vez de contraejemplos en donde aparezcan proposiciones simples como al principio, porque también van adquiriendo más herramientas de la lógica que aparecen en las experiencias ordenadas porque no son contenido propio de las materias. Es decir, que estas experiencias también tienen como objetivo enseñar las formas en que uno puede actuar lógicamente bien, ¿sí? En cuanto a motivación, esto de que la motivación es algo que depende mucho del estudiante, depende mucho de los grupos y que, hay que implementar motivación extrínseca y hay que hacer cosas que generen curiosidad, ¿sí? Lo que llaman los neuropsicoeducadores poder tener un aula curiosa, para que a partir de esta curiosidad captar la atención y generar esta motivación intrínseca
que logra mejores resultados que la motivación extrínseca. En cuanto a carreras, como les comentaba, en la Facultad de Economía se logran mejores resultados en cuanto a análisis matemático, porque es en esta investigación en donde hay estudios acerca de la enseñanza y el aprendizaje del análisis matemático, pero en las carreras de ingeniería lo que se logra son mejores resultados respecto de álgebra y geometría, porque es en las materias en las que se hizo la investigación. En ambas carreras, o sea, en ambas facultades tienen las dos disciplinas. En cuanto a tiempo, como les decía, vamos de los ejemplos y los contraejemplos a demostraciones de más eslabones y hay discontinuidades inevitables. Es decir, si bien podemos solucionar muchas cosas con estas dos estrategias didácticas que plantea la investigación, siguen habiendo cosas por investigar, sigue abierto el tema, se han logrado mejoras en cuanto a heurísticas, pero siguen habiendo cosas por mejorar y lo que sí podemos decir es que se han mejorado muchas cosas en cuanto a tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que tomar decisiones, pero no se sabe respecto de qué o con qué herramienta decidir. Y este tema es a veces una de las cosas en las que hay dificultades. Respecto a la historia, lo que les puedo decir es que parecería que estas cosas que encontramos nosotros al enseñar a validar, en donde vamos con los estudiantes de las pruebas pragmáticas a las pruebas intelectuales y en donde hasta en los finales encontramos pruebas pragmáticas, es algo que le ha pasado a la historia. Muchas veces los matemáticos de otros tiempos ofrecían una prueba pragmática como demostración, ofrecían una prueba intelectual que no era una demostración como demostración. Es decir, que no hacemos más que un paso por la historia de la humanidad respecto a la validación cada vez que enseñamos matemática, cada vez que enseñamos a validar. Chao, hasta luego.